INE difundirá 377.000 spots para consulta fraudulenta de AMLO. En México, INE es obligado a seguirle el juego al dictador López Obrador, después de que la Suprema Corte avalara la consulta sin sentido solicitada por López Obrador como campaña de propaganda y desinformación. La pregunta es, ¿se debe aplicar la ley o no se debe aplicar la ley a los expresidentes? La ley siempre se debe de cumplir, eso lo sabe todo el mundo. Pero López Obrador quiere hacer esta pregunta absurda que en sí misma es corrupción. Preguntar si a unos se les debe aplicar la ley, o no se les debe aplicar la ley es corrupción, y es la pregunta más ofensiva que se le haya ocurrido hacer al delincuente López Obrador. Realizar una consulta de este tipo tiene un costo multimillonario que va a costa de los impuestos de todos los mexicanos. El acto es una incoherencia y una contradicción más de López Obrador, quien quería eliminar el INE, bajo el pretexto de que era demasiado costoso, en realidad quiere eliminar el INE para poder orquestar fraudes electorales directamente desde Palacio Nacional, como se hacía años en la década de los 70, desde la Secretaría de Gobernación. Asimismo, López Obrador quería que su nombre apareciera en las boletas electorales de elecciones intermedias con pretexto de la revocación de mandato, la reelección, que supuestamente ahorrar costos en organizar otras votaciones, en realidad buscaba engañar electores de más bajos estudios. Ahora ordena hacer una consulta pública extremadamente costosa e inútil, con la pregunta que nadie honrado y con sentido común preguntaría. ¿Debe o no debe cumplirse la ley con los expresidentes? ¿Por qué pregunta algo así el corrupto López Obrador? El mismo López Obrador en un acto más de cinismo dice que él mismo votará por no enjuiciar a los expresidentes. Pero que él quiere que se pregunte a los ciudadanos, si se debe, o no se debe aplicar la ley. Es evidente, que toda es farsa. Al igual que la farsa de la rifa del avión presidencial, que nunca se rizó, igualmente con un costo multimillonario al bolsillo de México es un engaño vil y despreciable. ¿Es simplemente una burla ofensiva contra los mexicanos? Esta pregunta ofensiva le sirve a López Obrador para desviar millones de pesos, y desinformar a millones de mexicanos. López Obrador, el que decía que lo podía todo y sabía de toda la corrupción de expresidentes cuando era candidato, ahora como presidente dice no saber nada y no hace nada. El asunto es más simple, si AMLO le supiera en realidad algún delito a los expresidentes como decía y juraba antes de ser presidente, porque entonces no mejor denuncia a Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto ante las autoridades correspondientes y se deja de todas estas tonterías extremadamente costosas y corruptas? No, porque el objetivo de López Obrador no es hacer justicia con nadie, sino hacer un fraude, y distracción política, para cometer más abusos contra México, por parte de su gobierno que no ha logrado absolutamente nada. La consulta servirá para distraer a México, mientras López Obrador hace algún delito más contra México, quizá alguna reforma contra la Constitución comprando a diputados de otros partidos. Los spots con la pregunta más absurda en la historia de México costarán millones de pesos, y se difundirán en radio y televisión del 15 de julio al 1 de agosto. Si ya todos pueden pedir esta clase de consultas absurdas, y no importa cuánto cuestan. ¿Por qué no preguntar al pueblo de México si se quiere enviar a prisión a Marcelo Ebrard, Sheinbaum y Mancera por la muerte de 27 personas en la línea 12 del metro? La justicia no se consulta, la justicia se aplica. Y si algo se hace, por votación en este sentido, no se olviden que por votación el pueblo judío ordenó la crucifixión de Cristo y la impunidad para el delincuente Barrabás. AMLO farsante, AMLO fraude, AMLO mentiroso, cortina de humo, fraude, consulta, idiota, corrupción, Morena.